Bienvenidos a un nuevo tutorial de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Hoy veremos el llenado del formulario 104, rubro 1 ingresos para el impuesto a la renta personal. En la columna 1 se declara la totalidad de los ingresos que se hayan obtenido en el año, sin tener en cuenta si los ingresos se encuentran gravados o no por el IRP. En la columna 2 se declara aquellos ingresos obtenidos que se encuentren no gravados, exentos o exonerados del IRP. En la columna 3, el formulario consigna automáticamente la diferencia entre lo declarado en la columna 1 y la columna 2 de cada campo. En el campo 10 de la columna 1 se declara todos los ingresos que se hayan obtenido en el año, tales como salarios, bonificaciones, jornales, horas extras, gratificaciones por la realización de alguna actividad de servicio personal, ya sea en forma dependiente para una empresa privada o un ente público. Asimismo, los cobrados por los servicios prestados en forma independiente por el ejercicio de profesiones, oficios u ocupaciones, tales como abogado, comisionista, deportista, médicos, representantes, cocineros, músicos, etc. En caso de ser asalariado, en el campo 16 de la columna 2 se declara también el aguinaldo recibido de acuerdo a lo establecido en la legislación laboral. En el campo 11 de la columna 1 se declara el monto total cobrado en el año en concepto de dividendos o utilidades que se obtuvieron por ser accionista o socio de sociedades anónimas de responsabilidad limitada u otras. Asimismo, los excedentes cobrados o acreditados por las cooperativas. En el campo 17 de la columna 2 se declara el 50% del valor consignado en el campo 11 de la columna 1. En el campo 12 de la columna 1 se declara el monto que se haya recibido por la venta ocasional de un inmueble, por la transferencia de derechos, venta de títulos, acciones y cuotas de capital de sociedades. Para hacer venta ocasional de inmuebles, el número de inmuebles vendidos en el año no debe superar la cantidad de 2 ventas de inmuebles. En el campo 13 de la columna 1 se declara el monto cobrado por intereses, comisiones, rendimientos y otros ingresos que fueron producidos o generados por cualquier clase de capitales mobiliarios, como ser regalías en pago de patentes de invención, derechos de marca, derechos de autor. En el campo 14 de la columna 1 se declara el monto total de otros ingresos que se hayan obtenido en el año, que sean de fuente paraguaya y que no se encuentren contemplados en los campos anteriores: venta de bienes muebles, obtención de premios de determinados juegos o concursos afectados o no a la Ley 1016 del año 1997 o la Ley 431 del año 1973. Hay que tener en cuenta lo siguiente al momento de utilizar este campo. En caso de obtener ingresos y que los mismos no superen los 30 salarios mínimos, se declara dicho monto en el campo 14 de la columna 1 y el mismo valor deberá ser consignado nuevamente en el campo 20 de la columna 2. Ejemplo, en el campo 14 consignamos 30 millones. Y en el campo 20 nuevamente consignamos 30 millones. En caso de obtener ingresos y que los mismos superen los 30 salarios mínimos, se declara únicamente en el campo 14 de la columna 1. Ejemplo, en el campo 14 consignamos 60 millones. El campo 28 de la columna 3
se completará únicamente en el ejercicio en el que el contribuyente supera el rango de incidencia del ejercicio fiscal que liquida. Para el 2016, el rango no incidido es de 131.331.960 guaraníes. Sería el caso de un contribuyente que, sumando sus ingresos desde el 1 de enero del 2016, en el mes de septiembre alcanza la totalidad de guaraníes 140 millones. Monto que supera el rango no incidido para el año 2016, lo que hace que sea contribuyente del IRP. En el campo 28 de la columna 3 se consignará este monto. Valor que restará del total de los ingresos declarados desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año que se liquida. Así concluye este tutorial del llenado del formulario 104, rubro 1, ingresos para el impuesto a la renta personal.